Si estás aquí por la creepypasta de Sus Ramírez, por favor ve al minuto que está apareciendo en la pantalla. Los siguientes saludos son del video de la creepypasta de Plantas contra Zombies número 26. La palabra secreta era Quiero felicitar y mandar un saludo a Sofía Burneo, el Pro HK, Ezequiel Correa, Ociel Tello, Ever Vázquez, Eliseo Creepypastas, Evan Lara, Lord Gamer Dubs, Lady Joana Alvarado, Marlon Murcia Trujillo, Andrea Patricia, José Alejandro Martínez, Santux Malardux, Elian Adiel Donoso, Alejandra Rosales, Edgar Mercado, Jesús Giovane, Ariana Tornero, Paola Sánchez, Alexis, Pablo Antúnez, Robert Ayala, Jesús Alcibar, Baby Rivera, Erti Craft, Jeremías Milo, Dark Player, Lucas O23, Elizabeth Flores, Mateo Morales, Cristian Paucar, Alonso Morales, Garabatus 22 y Lorena Quintana. Muchas felicidades a todos. Si tu nombre no apareció aquí y escribiste la palabra, no te preocupes, ya que en unos instantes aparecerá. Todo comenzó con un niño llamado Sus Ramírez. Vivía con su madre en un pueblo llamado Gravity Falls. El pequeño Sus siempre le preguntaba a su mamá acerca de su padre, pero ella siempre se ponía muy nerviosa y se echaba a llorar sin motivo alguno. Sus daba por hecho que su padre había hecho algo malo para que su madre jamás hubiera hablado de él. Por suerte su abuela siempre intervenía para que Sus no pensara al respecto sobre ese tema. Así pasaron los años y el niño se convirtió en adulto. Consiguió un trabajo en una cabaña del misterio ayudando al dueño. Trabajaba hasta tarde limpiando el lugar y fue que en una de esas noches un ruido interrumpió sus labores. El ruido venía del armario donde guardaba los objetos de la limpieza. Sus se acercó pues creía que era una rata, pero antes de entrar al armario, algo dentro de él le dijo que mejor se fuera y que no valía la pena revisarlo. Y fue gracias a que no abrió el armario, que ese día se libró de una muerte horrible. Aquella noche regresó a su casa, y a pesar de que le quiso contar a su madre lo sucedido, ella le dijo que no la molestara y que la dejara en paz, que ella era un hombre y que tenía que resolver sus problemas solo. Sus, triste pues lo único que quería era platicar con su madre, se fue a su cuarto decepcionado de ella, y fue que su abuela lo escuchó llorando y entró a ver cómo estaba, y se puso a escucharlo. Cuando terminó de contar su historia, su abuela le dio un abrazo y le dijo que no debía tener miedo por un ruido, que siguiera trabajando con mucho entusiasmo como cuando consiguió el trabajo. Sus se fue a dormir mientras pensaba en que su madre no era una buena persona, que con los años había cambiado, y que de seguro el ruido del armario era solo una tontería, que no debía de asustarse por algo tan simple. Al día siguiente, su jefe el señor Pines le pidió que se quedara hasta tarde acomodando la tienda de la cabaña, y fue que las horas pasaron y Sus ya a punto de acabar recibió una llamada de su abuela. Sus, tu madre me llamó para decirnos que ya no nos soporta y que ya no va a regresar a la casa. Lo lamento mucho. Sus colgó el teléfono y se puso a llorar mientras se tiraba en el suelo. Pero mientras Sus lloraba alcanzó a escuchar una voz que le decía: ya, tranquilo, todo va a estar bien. Sus dijo: gracias señor Pines, le agradezco, pero todo es culpa de mi madre. Y fue en eso que Sus se quedó inmóvil mientras dejaba de llorar, pues recordó que el señor Pines había salido de la ciudad. Sus rápidamente se levantó y se quedó mirando hacia todos lados. Y fue que escuchó el ruido del armario. Pero Sus nuevamente escuchó esa voz interior que le dijo: corre y no vayas a ver el armario de donde vino el ruido. Así que corrió tan rápido directo a su casa, olvidándose de cerrar la puerta de la tienda de la cabaña del misterio.
Llegó a su casa y se encerró en su cuarto mientras se ponía a llorar. Su abuela no quiso entrar a ver, pues no tenía palabras para Sus acerca de que su madre se había ido. Pero Sus no estaba llorando por su madre, sino por la voz que había escuchado en su trabajo. Cuando amaneció, Sus decidió que buscaría otro trabajo, que ya no quería estar en ese lugar, pues le aterraba tanto la idea del ruido en el armario, que ya no valía la pena estar ahí, pero iría a darle las gracias al señor Pines. Cuando llegó a la cabaña del misterio, el señor Pines lo recibió con unos gritos. ¿Qué te sucede, Sus? Se te olvidó cerrar la puerta, y en la madrugada alguien entró y arruinó todo. Sus se asomó a la tienda y esta estaba tirada. Sus le dijo, señor Pines, ya no quiero trabajar aquí. El señor Pines, con un tono de voz bastante molesto, le dijo, pues me vas a limpiar este desastre y ya después te puedes largar y jamás volver. Porque si no, le voy a hablar a la policía y voy a decir que fuiste tú quien hizo esto. Sus se apuró a recoger y a limpiar todo, pues no quería que se le hiciera tarde, pero estaba tan tirado que le llevó muchas horas acabar de ordenar el lugar. Cuando terminó, salió a buscar a su jefe, el señor Pines, y fue que entró a su casa pero no lo encontró. Escuchó un ruido en la tienda y creyó que el señor Pines había ido a ver la tienda para ver cómo había quedado, y cuando llegó, no había nadie, excepto por aquel ruido. Sus quería correr pero escuchó la voz de su madre dentro de él que le decía, no sirves para nada, pareces un bebé con miedo a todo. Sus se enojó y agarró el valor suficiente, se acercó a la puerta del armario y cuando la abrió, Sus gritó del horror, pues en este estaban las cabezas de su madre y del señor Pines, escurriendo lo que parecía ser sangre, cuando una voz detrás de él le dice, ya nadie te va a molestar. Sus se volteó con muchísimo miedo, y cuando vio quién le había hablado, Sus se cayó al suelo mientras aquel ser le decía, ya nadie te va a molestar, hijo, ya nadie te va a volver a gritar, mi pequeño Sus. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle un like y te agradecería mucho si lo compartes.